Bueno, buenas tardes. Sabemos muy pocos conectados, pero ya son las 6. Así es que vamos a empezar porque estamos a una sola clase de terminar el trimestre y pues necesito mucho tiempo para que realmente aterricemos con los temas que estamos trabajando. La semana pasada estábamos viendo el canon de la Sagrada Escritura e hicimos un cierto repaso con algunas preguntas, dudas que ustedes tenían para ir actualizando todos los temas vistos a lo largo del trimestre. Entonces, vamos a terminar hoy esta sesión del canon porque es importante que ustedes capten que hay dos cánones, ¿verdad? Y que siempre que ustedes están pues estudiando Sagrada Escritura, pues se vale pensar y se vale usar la lógica. Ya en los primeros videos que les compartí al principio del trimestre, hay algo que tuvieron que haber captado o sea, como algo que les va a quedar para toda la vida. El proceso de escritura de la Biblia fue largo, largo, largo. Y los hechos históricos, o sea, las experiencias que los personajes tienen con Dios, pues en su origen se transmitieron oralmente. Muchos, muchos, muchos siglos después se pusieron por escrito. Y cuando estas tradiciones orales se pusieron por escrito, pues utilizaron personas que los escribieron de distintas culturas, de distintos idiomas, de distintas eh, estratos sociales, todo ese proceso, además de la dificultad que implicaba el poner por escrito, ya que no habían todas las herramientas que en la actualidad tenemos, pues vimos todo ese proceso, la dificultad del material para escribir, del material con que se escribe, de la tinta, de lo caro, de lo difícil, bueno, en fin, todo eso ya estuvo visto en los manuscritos de la Biblia, que fueron los 25 primeros videos que ustedes vieron. Y pues si no los vieron o si algún día los van a ver, lo que quedaba, pues el objetivo de esos videos es que ustedes se dieran cuenta que tener la Sagrada Escritura hoy como la tenemos, pues llevó siglos de procesos. Eso, si yo lo entendí, tiene unas consecuencias en la vida cotidiana, en la vida actual, en la lectura de los textos, que yo quisiera que de los que están me dijeran qué consecuencias y que pongan atención a las preguntas, porque al mismo tiempo que voy a ir avanzando, voy a ir haciendo preguntas que ustedes después las van a tener que contestar eh, como para una nota final de un repaso de todo el trimestre. Entonces, la primera pregunta sería esto, ¿verdad? ¿Qué consecuencias o qué, cómo pondríamos la palabra? Tal vez no consecuencias, sino que el comprender que los textos bíblicos llevaron siglos, primero en tradición oral y después en ponerlos por escrito, ¿cuál sería el efecto que yo tendría que comprender en la actualidad? O sea, ¿cuáles serían las consecuencias de haber entendido esa realidad? Esa sería la primera pregunta y no sé si alguno de ustedes quisiera compartir lo que piensan en relación a esos 25 videos, que ese era el objetivo más que todo, que ustedes captaran el proceso larguísimo
de poner por escrito las tradiciones orales. ¿Alguien puede contestar eso o puede decir qué opina, qué piensa? Ok, entonces, Yo, Vero, licenciada, ¿qué manda? yo la verdad, con todo lo que usted nos ha explicado y con algunos videos que pude apreciar, la verdad, entendí bastante. Lo único que no le puedo decir todo de un solo o cómo o qué, pero yo no sabía nada, nada de nada. Yo estaba en cero de todo lo que hemos visto aquí, con lo que usted, gracias a Dios y a usted, nos ha iluminado bastante. Más aún a mí, pienso yo, porque yo me sentía en la mera ignorancia de no saber nada. En cambio, ahora ya vi los trazos, los pasos, todo lo que usted nos explicó ahí, pues, de cómo se vino todo lo anterior, todo lo que se vivió en aquellos tiempos, y bien explicado con los videos que vimos, hasta las medidas, hasta como geografía, geográfico, ¿no? Como, no sé cómo explicarle, no sé especificarme bien, perdone, pero No, no, sí entendí bastante a cambio de que estaba en cero, licenciada. Muchas gracias. no, 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 está muy bien, Rita, pero yo lo que necesito no es que me lo expliquen todo, solo que me digan lo fundamental que comprendieron de todo. O sea, es como que yo les dijera ahorita, bueno, llevó miles de años, miles de siglos, las tradiciones orales fueron de muchas formas, de muchas culturas, y todo ese proceso larguísimo, pues ustedes lo vieron por video o no lo vieron en los videos. Pero, ¿qué fue? No que me lo repitan todos, sino que qué fue lo que les quedó claro para hoy, para hoy. ¿Qué fue lo que les quedó de todos esos 25 videos? ¿Qué fue lo que ustedes pueden concluir el día de hoy después de haber visto los, no que me repitan cada video ni que me lo cuenten, no. Su opinión personal? ¿Cuál es su opinión personal de todo ese proceso de elaboración que llevó siglos, idiomas, culturas, personas? ¿Cuál es su opinión personal hoy que usted toma la Biblia? ¿Qué opina sobre ese proceso de escribir? ¿Qué opina hoy después de haber visto eso? Eso es lo que yo necesito que me respondan. ¿Alguien? Buenas tardes, licenciada. Buenas Eh, tardes. yo creo que realmente este curso ha sido de mucha bendición en muchos aspectos, pero como decía la otra compañera, ha sido de mucha formación. Nosotros teníamos o seguimos teniendo, porque estos videos pues están en internet y no hubo que nosotros nos interesara, ¿verdad? Sino que hasta usted nos los dejó. O por ejemplo, a mí me pareció muy interesante cuando nos dijo, sí, que los tres Isaías y todos, ¿qué, verdad? Pero en nuestra Biblia estaba, en nuestra Biblia en la casa decía a estar los tres Isaías, simplemente no nos habíamos tomado el tiempo de leer la introducción y de aprenderlo. Entonces, eso me parece interesante con lo de las clases. Ahora con lo de los videos, la verdad es que pues uno se valora más el poder vivir en este siglo, el poder tener una Biblia en nuestro idioma tan fácil de leer, ¿verdad? Y que no eran solo los códices que utilizaban antes, que no estaba en, sin vocales, sino que ya está completamente traducido. O sea, todo ese trabajo que hicieron las personas antes de nosotros es algo que también tenemos que agradecer porque, ala, poder hacer ese trabajo que hicieron de descifrar, de pasar en textos las tradiciones orales, que ahora nosotros lo tenemos hasta numerados en capítulo y versículo para decir claramente un espacio, cuando antes pues no existía todo eso. La verdad es que a mí me dejó de aprendizaje que tenemos nuestra fuente de la palabra de Dios en este siglo, trabajado por tantas personas y que nos falta estudiar un montón, porque uno estudia un poquito y se da cuenta que no sabe nada, que le falta a uno seguir estudiando bastante. Eso es mi No. comentario, ¿Cuál licenciada. es su nombre? Perdón. Eugenia Monroy para servirle. Eugenia, sí, ahí me aparecía su nombre. A ver, antes fue Rita, ¿verdad? No, licenciada, yo no hablé.
¿A quién fue antes? Me parecía sin micrófono. Sofía, Yo Sofía, licenciada, Sofía. sí, Sofía, sí, Bueno, licenciada, yo. va. Miren, si eso está bien de que ustedes ven en forma fácil de contestar, una sencillez o una facilidad en tener hoy un texto ya. Permítanme un momentito. Ok, entonces es una facilidad. Ok, eso está bien. Y por lo tanto hay gratitud. Perfecto. Sí, pero en términos técnicos, yo agarro una Biblia, ok, es muy fácil, ya la tengo. En aquel tiempo, pues ya vieron ustedes que nadie podía tener una, que había una para toda un pueblo, ¿verdad? Porque ya entendieron por qué, todo el proceso difícil para tener una, para escribirlo a mano, bueno, todo eso. Eso tiene una implicación, se dice, o sea, para decir consecuencias, tiene implicaciones concretas. Yo necesito que ustedes piensen un poquito y me digan qué implicaciones concretas tiene hoy. Que yo puedo decir, a ver, Fernando es, Fernando. Sí, hola licenciada, ¿cómo está, Hola, doctor? Fernando. Sí, yo lo que quería decir es, pues básicamente lo que aprendimos desde la primera clase, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica? Implicó, por ejemplo, que hablábamos desde la primera clase que la misa se da en latín, que a partir del Concilio Vaticano II, pues ya tuvimos más acceso a todo esto, ¿verdad? A que podamos nosotros tener la misa en español o en el idioma que uno esté, dependiendo del país, porque también a mí algo que me quedó muchísimo es que usted nos contaba, pues nos enseñaba de que la misa como es, perdón, la iglesia como es católica, todo tenía que ser igual. Y por eso es de que unánimemente se había escogido el idioma latín. Pero cabal después con el Concilio Vaticano II, pues vamos viendo esto de que no, las personas necesitan acceso a la palabra de Dios. Entonces, eh, es algo que viene desde hace años, de años, y que hablamos un poquito de la clase pasada de cómo se ha ido evolucionando, que verdaderamente ha pasado 2000 y pico de años, pero incluso antes del Nuevo Testamento no todos tenían acceso, no solo a escribir, sino que a leer las escrituras y todo esto, ¿verdad? Entonces, creo que es algo muy, muy importante el que como iglesia también nos vamos adaptando a las necesidades, que al final es el punto, los puntos que siento yo que Jesús decía, ¿verdad? El compartir la palabra, el, el esto que evangelio verdaderamente significa mensaje y nosotros tenemos que compartir ese mensaje. ¿Y cómo lo vamos a compartir si no todo el mundo habla latín, si no todo el mundo habla el mismo idioma? Es eso de que tenemos que irnos adaptando e ir estudiando, que es lo que han hecho todas estas personas, ¿verdad? Estudiar la palabra de Dios y conforme a ese estudio, pues ya poder compartir ese mensaje y transmitirlo, ¿verdad? Gracias, Fernando. Sí. Todos han dicho cosas muy ciertas, muy verdaderas, pero ahorita le doy la palabra a Rita. Yo quiero que se concentren en la pregunta y en los videos, en los 25 videos. El yo haberme enterado de ese, piensen, solo en los videos, no en otras cosas, solo en los videos. El de haberme enterado yo del proceso de escritura, por eso se llamaban manuscritos, se escribieron a mano. Entonces, el yo haberme enterado de todo ese proceso larguísimo de siglos, de siglos, de siglos, de siglos, de idiomas, idiomas, lenguajes, culturas, costumbres que están ahí en la escritura. ¿Qué implicaciones tiene cuando yo tomo una Biblia hoy y la leo? O sea, ¿qué tengo que entender yo cuando tengo esa Biblia en las manos y yo ya sé que llevó todo ese proceso de siglos? ¿Qué implicaciones en mi lectura tengo que tomar en cuenta yo
en esos videos? Esa es la pregunta. No sé cómo hacérselas más claras. Todo lo que ustedes están diciendo está bien, pero yo quiero que se enfoquen en una implicación concreta para mí a la hora de que yo leo la Biblia. ¿Qué implicaciones el haber sabido yo que esa escritura para lograrse llevó siglos y siglos y siglos? ¿Qué implicaciones se me ocurren a mí? A ver, Rita. Ahí está. Buenas tardes, licenciada. La verdad es que es primero valorar todo el trabajo realizado que llevó años y años, siglos, como dice usted, o sea, no son unos cuantos años, sino que muchísimos, y entonces, al tener nosotros una Biblia de estudio, el poder no solamente leer la palabra escrita, el mensaje divino, sino que la explicación que está abajo en cada uno de los textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pero eso nos hace comprender más allá de lo que dentro de la palabra está escrita, porque ahí nos explican, por ejemplo, de qué verbo viene, cómo está conjugado, si está conjugado en el futuro, en el pasado, en el presente. Por ejemplo, con lo de Isaías, a mí se me ha complicado un poquito el entender. No es tanto la lectura del profeta, sino que lo que va más allá de lo que él está, de lo que a uno le han explicado por años, sino que ahora cuando leemos todo eso, lo que hicieron los agiógrafos, los que hicieron, no se me fue el nombre ahorita de las otras personas que han intervenido en hacer, en el traducirnos a nosotros en nuestra lengua materna y que esté muy, muy apegado a lo que en el idioma arameo, griego o latín fue escrito. Entonces, cuando nosotros vemos eso y nos compromete a que aquellas personas que no tienen el acceso a la cual nosotros tenemos, que es estudiar, poderlo sacar de esas dudas de lo que tienen. Por ejemplo, alguien me pregunta, por ejemplo, ¿por qué nosotros adoramos a la Virgen María? Nosotros no adoramos a la Virgen María. Entonces, porque ya nos explicaron cuál es la veneración que nosotros le tenemos. Y todo eso lo hemos sabido a partir de donde nosotros estudiamos, cómo está, cómo fue la profecía, cómo es ay, se me fue, lo de Génesis, Los cuando, orígenes. entonces los orígenes y todo eso. Entonces, cuando nosotros leemos esa parte que se tomaron el tiempo de explicarnos, de detallarlo, de describirlo, eso es lo que nosotros debemos de valorar, porque leer la escritura está dada, pero el habernos escrito o explicado en la parte de abajo, eso es un trabajo muy... Gracias, Rita. La palabra que utilizó como implicación es correcta, valorar. Valorar dos cosas importantes. Primero, para tomarse todo ese esfuerzo, quiere decir que el mensaje tiene que ser importante, ¿o no? El mensaje tiene que ser sumamente Sumamente importante. vital, importantísimo para tomar todo ese proceso de recopilar tradiciones, de ponerlas por escrito cuando no hay material para escribir. Empezaron a hacerlo en piedra, después en piedra fueron los distintos, el pergamino, bueno, todo eso. Tiene en primer lugar que valorarse el tema, el mensaje, si no, ¿para qué tanto? Y luego valorar ese esfuerzo humano que lleva a cabo todo ese proceso. Porque miren, el escriba, el agiógrafo, que se pone a transcribir un material que ya se arruinó para ponerlo en otro lado para que sea legible. Ese trabajo es un trabajo de días, de años, de meses. Bueno, o sea, valorar la importancia del mensaje. ¿Por qué es tan importante eso? Porque vamos a misa y se lee una perícopa
y se lee como que sin nada, y palabra de Dios, y ya te alabamos, Señor, y como que sin nada. Entonces, ahí no estamos valorando la riqueza ancestral de la recopilación, primero de las tradiciones, de transmitir eso a distintas culturas distintas, gentes distintas, épocas, seguirla transmitiendo como un tesoro, como un valor. Por eso la palabra es exacta, valorar, valorar. Primero el mensaje y después el esfuerzo para mantener el mensaje. Entonces, vean que esa es una implicación que no se me puede olvidar porque yo no estoy estudiando esto para que se me olvide, sino para ponerlo en práctica. Entonces, lo primero es eso, valorar. A ver, ahora Gustavo, ¿qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué tal, licenciada? Buenas. Hola, Pues Gustavo. a mí, yo lo que he estado como pues ahí descubriendo y quitándome ahí paradigmas, pues uno es de que sí me he quitado muchos conceptos y paradigmas, así podríamos decir, fantásticos, ¿va? De la Biblia. Entonces, y que más vamos a ver, o sea, la Biblia al final de cuentas es un relato de, o sea, es la historia de vida de un pueblo, pues, de un pueblo, de sus experiencias, y o una de las implicaciones que hay que tener es de que, bueno, sí, la palabra es palabra viva, lo sabemos, podríamos decir teológicamente, pero prácticamente podríamos decir que no fue escrita para nosotros, o sea, no fue escrita para un guatemalteco en 2024, ¿ah? O sea, cada libro, cuando lo vayamos a leer, sí hay que entrar en la dinámica en la que están escribiendo, porque, por ejemplo, podríamos leer, qué sé yo, vamos a ver, un profeta, pues, sí, que nos está anunciando una destrucción inminente, etcétera. No nos vamos a poner nosotros, sí, puchica, va a haber una guerra, ya se viene el fin del mundo. No, pues, o sea, no es eso, que ese sería como un fundamentalismo, pues, tomar ya las escrituras muy, ya tirarlo, sí, esto me lo está diciendo porque así va a pasar ahorita en esta Espérame un época, ¿no? Pues, momentito, Gustavo, permítame un momentito. Rita, si me hace sí. el favor de ayudar a Carolina que no puede conectarse, díganle que entre donde está el grupo. Es que si entran en el otro, tal vez no pueden entrar. O Sí, sea, ahorita voy a ver eso, licenciada. hágame el favor. Siga, Gustavo, perdone. No te da pena. Pues sí, pues primero eso, entonces colocarnos en el contexto, ¿verdad? O sea, viajar al pasado y decir, bueno, esto me tengo yo que pensar como a quien se lo están dirigiendo el mensaje y cabal, bueno, por ejemplo, en los videos decían, qué sé yo, de pronto si toda esta historia de la salvación se hubiera llevado a cabo en una región no desértica, sino tropical, tal vez hubiera cambiado algo del mensaje, ¿me entiendes? O sea, como que muchas cosas influyen como el escribir o las experiencias de vida que tienen, ¿va? Muy Entonces, por bien, ejemplo, Gustavo. Muy bien. ¿Sí? ¿verdad? Sí, tal vez el desierto ya no hubiera sido el desierto, sino hubiera sido jungla, y entonces ya las lecciones de vida no hubieran sido las mismas, el mensaje no hubiera sido el mismo, ¿verdad? Entonces, como que sí, viajar al pasado, pues, y contextualizar e imaginarse uno, bueno, sí, son israelitas de tal siglo, y qué había en ese tiempo, qué no había, ¿verdad? Como eso es lo que esa implicación diría yo, que cada libro pues hay que transportarse al pasado, ver qué había, qué no había, ¿verdad? Y pues Perfecto, analizarlo de esa perfecto. forma. Perfecto. La palabra que usted utilizó y es la correcta es no se puede leer fundamentalísticamente, o sea, leyendo exactamente lo que está ahí y diciendo ahí dice, es que en la Biblia dice, no, porque puede ser que unos capítulos u otro libro diga totalmente contrario a lo que dijo aquí. Entonces, la palabra que usted utilizó como implicación de haber visto esos 25 videos es, ya entendí, no puedo tener una lectura tal como dice ahí porque tengo que ponerlo en el contexto que se escribió. Ahora hay que tomar en cuenta algo. Los contextos cuando se escribe ya son civilizaciones, porque cuando Israel empieza a escribir su historia, ya tiene una monarquía. Pero
Cuando inician las tradiciones orales que empiezan con Abraham, ahí empieza la historia de la salvación, pues ahí empieza en un periodo nómada. O sea que no es tanto cambiar el escenario, sino es pasarse a las primitivas civilizaciones. Y es que acuérdense que las civilizaciones primitivas, no necesariamente teológicamente, sino históricamente, empezaron en el África, en el Asia, en la Mesopotamia, en Ur de Caldea. Entonces hay que tomar en cuenta en primer lugar de algo que usted decía, Gustavo, no fue escrito para nosotros, pero fue escrito para la humanidad. Y si usted pone un poquito de atención ya en la lectura con los contextos, pues la humanidad no ha cambiado tanto. Si usted mira las guerras ahorita, ¿qué están diciendo de Israel y su archienemigo Irán? ¿Qué quiere decir? Eso viene desde antiguo. No, eso no es de ahorita, de la OTAN o porque la embajada. No, eso viene de siglos, de siglos, de siglos de enemistad. Y saben una cosa, está puesto, son los dos hermanos que uno mata al otro. Caín y Abel, más adelante van a ver ustedes historias de dos hermanos, de dos pueblos, de dos culturas. Lo van a ver con los hijos de Abraham, Ismael, Isaac, porque ellos forman la misma cultura, son las mismas razas. Sigue actual todo eso, aunque no fue escrito para nosotros, ilumina, porque está visto desde milenios de siglos atrás, viene esa enemistad. Entonces, yo no puedo dar una interpretación fundamentalista, y a eso me refiero cuando, por ejemplo, y a Dios le pesó haber creado al hombre, pues obviamente no puedo leerlo así de fundamental. Y Dios le pidió a Abraham que matara a su hijo, no lo puedo leer así de fundamental. Tengo que entender la cultura, la costumbre de una tribu nómada que no era monoteísta, cómo era que actuaban, las costumbres que hay ahí, porque ahí hay costumbres, costumbres de pueblos, costumbres de tribus, costumbres de personas, lenguajes, idiomas, todo eso está en la escritura. Pero entonces ahí, cuando se pone por escrito, van a ser los principios literarios. Eso también lo envié con Cautivados por la Palabra, que tenía las interpretaciones teológicas, literarias, culturales, geográficas, todo eso. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta todos esos elementos. Pero como muy bien dijo Rita, yo ya no tengo que quebrarme la cabeza de cómo y cómo se me va a quedar tanto. No, ese trabajo ya lo hicieron otros, los biblistas. Y entonces esos comentarios están a pie de página. Pero, cuando ustedes van a pie de página o van al borde o a veces en el título del texto, del capítulo, van a encontrar concordancias, o sea, un texto que está escrito en lo que estoy leyendo, pero que concuerda, tiene concordancia con otro. Yo obligadamente tengo que ir a esa cita, porque si la tengo ahí como concordancia y la tengo en el comentario de pie de página como referencia, es porque va a iluminar el texto que yo estoy leyendo. ¿Y por qué eso? Bueno, porque como bien dijo Gustavo, eso no fue escrito para mí hoy, fue escrito hace muchos siglos, entonces yo tengo que ir entendiendo todo ese proceso. Pero eso no es que yo lo tenga que memorizar y estudiar arameo y hebreo y griego y latín y bueno, paso la vida estudiando y al final no entiendo nada. Eso ya lo hicieron los estudiosos, los filólogos, los biblistas, los literatos que estudian los escritos, todo eso ya lo hicieron.
y está escrito en las, como dijo Rita, en las Biblias de estudio, no cualquier Biblia. Y si uno está más apasionado, pues hay comentarios bíblicos que son como una enciclopedia y que van comentando versículo por versículo. Bueno, entonces tenemos dos temas muy importantes como implicaciones de haber visto esos 25 videos. Uno, valorar la importancia del mensaje y valorar el esfuerzo humano que recopiló, transmitió, llevó y puso por escrito, y eso costaba mucho. Esa era la función de los 25 videos. Pero luego teníamos, pues eso, los principios literarios, los principios geográficos, los principios culturales. Eso se envió también a través de los otros videos cautivados por la palabra, que son 5, fueron 5. Entonces, en esos 5, pues está también esa implicación de la que acaba de hablar Gustavo, que de alguna manera me dice que no puedo leer el texto tal como está escrito ahí, sino que yo tengo que utilizar las concordancias, que son los números que están al margen o al lado del título del capítulo que se va a leer, y los que están en las notas de pie de página. Eso es básicamente lo fundamental. Lo que significa como ustedes estudiosos de este diplomado, que ya lo dijimos en una sesión, que cuando ustedes van a la Eucaristía, ustedes tienen trabajo que hacer, ya sea antes o después de la Eucaristía. Mejor si lo hacen antes, porque así entienden y valoran ese proceso del que estamos hablando, y entonces ustedes saben de qué se trata el tema, porque no necesariamente el sacerdote en la homilía lo va a hacer, no necesariamente. Entonces, a veces él va a tocar otros temas, ya sea porque le interesa a la comunidad algún enfoque moralista o social o de actividad, y entonces él va a utilizar la homilía para otra cosa, no para explicar los textos para que sean aplicados. ¿Sí captan lo que les digo? ¿Sí captan? Sí, licenciada, podríamos decir entonces que la escritura es atemporal. No sé en qué sentido sería temporal. Atemporal, yo me refiero a que lo escrito hace, hace varios siglos se puede aplicar hoy, porque Sí. el ser humano sigue siendo prácticamente igual. O sea, cuando a veces, o sea, ahora que estudiamos los profetas, o sea, no hemos cambiado, Ujú. seguimos siendo desobedientes. Las Entonces, problemáticas son las mismas. las problemáticas, tal vez en el contexto, pero seguimos siendo iguales. Entonces, eh, yo por eso le decía, este está escrito y aplica Abraham, se aplica Éxodo, se aplica los profetas, los evangelios, Ujú. para lo mismo ayer, hoy y mañana. Así es, sí, sí. En ese sentido, sí. En ese sentido, esa escritura pues no tiene tiempo, ¿verdad? Igual que Jesús, ayer, hoy y siempre es el mismo. Y el mensaje va a ser el mismo, pero no el mismo en monotonía, sino que el mismo que yo lo tengo que captar en mi realidad, en la realidad que yo vivo. Por eso, y esto se los digo porque doy otro curso justamente los sábados en la noche aquí donde yo vivo, de una escuela también bíblica, y entonces estamos trabajando un seminario porque ya son los que se van a graduar. Me ha llamado la atención que me decían, no, es que a nosotros ya se nos olvidó todo lo que estudiamos. Yo digo, pero ustedes estudiaron historia de la iglesia. No, y ni sabemos si estudiamos historia de la iglesia. Es que, ¿cómo quiere que nosotros nos acordemos? Ok, yo no quiero que se acuerde
de memoria el contenido, pero algo tuvo que haber usted entendido de un curso que recibió, algo le tuvo que haber quedado. Entonces, aquí remachando eso, ¿qué quedó? Bueno, de los videos es valorar el esfuerzo. Si no logro valorar directamente porque es palabra de Dios, pues vean el esfuerzo humano antiguo de la gente que valoró. Esto no es algo que se me ocurrió a mí, que lo dijo alguien, un filósofo, no. Esto fue un ser extraordinario con una relación con una persona humana, llámese Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y luego con un pueblo específico. No es un mito, no es una leyenda, porque nadie va a gastar tanto esfuerzo para transmitir mitos y leyendas, ¿verdad? O imaginerías. No. Fíjense que cuando Egipto construye las grandes pirámides, pues está convencido de que el ser humano va a resucitar, porque ese es el tema. Esas pirámides son mausoleos reales, pero la importancia es que este personaje, el faraón Ram Sol, pues era el hijo del sol, era una divinidad humana. Ahí si ustedes quieren los conceptos, pues ya no los tenemos hoy, los hemos superado, pero no nos tenemos que quedar en ese concepto. Tenemos que entender cómo estas personas entendían de forma natural que esta vida pues estaba de paso y que al final había otra mejor. ¿Cómo lo contaban? Pues eso ya será dentro de su cultura, dentro de sus costumbres, en su idioma. Pero el hecho es que hoy por hoy tenemos unas pirámides que no son un libro, pero los podemos leer como un libro. ¿Cómo se iban a esforzar a hacer tanto así para algo tan importante como era que el faraón y todos sus súbditos y su familia llegaran entraran en esa realidad divina? En el caso de Egipto era pues el sol, ¿verdad? Y no solo Egipto, muchas culturas. De hecho, no les va a parecer extraño que en mucho material escrito en el Antiguo Testamento, Salmos y algunos otros pasajes de algunos otros libros, pues se va a poner el sol como una realidad importante, o sea, casi una analogía con la divinidad. Y cantos que habían sido hechos para Ram, o sea, para el sol, están escritos en la escritura. Entonces, todo eso no es que yo venga a decir, ay, entonces a mí aquí lo que me están es engañando porque esto era un canto cananeo o egipcio. Hay que acordarse que Israel estuvo en Egipto muchos siglos, no fueron 2 días, ¿verdad? Ahí hubo generaciones distintas y entonces estaban impregnados de esa cultura. También estuvieron en Canaán, la cultura cananea. También estuvieron de nómadas en el desierto. O sea, son procesos de la historia que no se quedan en el pasado, sino se van reinterpretando. Y eso es la teología, es reinterpretar esa historia. Entonces, yo lo que no puedo hacer es leer el texto fundamental, o sea, fundamentalmente quiere decir lo que ahí dice así es. O sea, en la Biblia dice que la creación fue en 7 días y yo creo que fue en 7 días porque ahí dice que son 7 días. Eso, si usted puede decirlo así si quiere, pues, pero cualquier persona que usted lo oiga, pues, y sobre todo si ya son los hijos que van a la universidad y todo eso, pues no va a avanzar mucho con eso. Entonces, esas son las verdaderas implicaciones. Y ahí van entonces los principios literarios, los principios geográficos, porque, por ejemplo, cuando dice, el paraíso, ¿por qué no dice paraíso? Dice el jardín del Edén. Uno tendría que averiguar qué es eso, ¿verdad? Entonces, cuando dice eso, dice, estaba ubicado entre el Tigris y el Éufrates y el Jasón, y no me recuerdo cuál era el otro.
Entonces, si yo empiezo el Tigris y el Éufrates, todavía lo estudiamos, pero los otros dos no aparecen. Pero lo que está diciendo el capítulo 2, que es una narración, dice pues que había ríos que regaban los 4 puntos cardinales, son 4. ¿Dónde encuentran eso? En las notas de pie de página, ¿verdad? Entonces, igual, cuando ustedes miran las medidas del arca de Noé, pues van a ver casi que son las medidas del templo. Entonces, ¿dónde miran eso? Pues en las notas de pie de página. Entonces, porque ahí les va explicando por qué esas medidas, por qué tanto cuidado, porque y ya se van a dar cuenta que esas medidas tampoco son ya obra de la tradición sacerdotal que está relacionada ya con un culto, ya tiene casi las mismas medidas que va a tener el templo. ¿Dónde encuentro eso? Pues lo encuentro en las notas de pie de página. Pero hay que leer, hay que interesarse, hay que ver porque, déjenme decirle, que estudiar teología, o sea, Sagrada Escritura, es estudiar teología. Y entonces hay que leer, porque no funciona solo con una clase de 40 minutos o 1 hora una vez a la semana. No funciona así. Yo tengo que interesarme, tengo que inquietarme, tengo que ver, tengo que buscar, tengo que leer. Y leer lo adecuado que me va a ilustrar el tema que yo estoy pues estudiando, ¿verdad? Entonces, en la Biblia los comentarios no van a ser muy extensos porque entonces se llevaría muchas hojas. Aunque en Biblias de estudio a veces el capítulo tiene apenas 2 o 5 versículos y todo lo de abajo es comentario bíblico y hay que leerlo. La gente no lo quiere leer porque es letra pequeña, pues hay que comprarse una lupa y entonces leer con la lupa para que se me facilite. O sea, es algo que si me apasiona, yo tengo que ir, pues ya me dan las herramientas, las pautas, pero ya eso me toca a mí como cuando ustedes tienen que abrir un hoyo en la tierra, ¿verdad? Pues le dan la pala y la otra que es picar para sacar la tierra, pero esas son las herramientas, pero el trabajo lo hace usted. Entonces, si se les ocurre alguna otra implicación, ¿ya no? Yo diría que también tenemos una implicación histórica, Ajá. porque a pesar de que los manuscritos pasaron por muchas personas, se tomaron el trabajo de dejar fechas, nombres, para que no se pensara que esto era una, como usted decía, una fantasía, sino que son personas que históricamente existieron y que se puede corroborar en escritos que no sean bíblicos, que estas personas sí efectivamente existieron y que se puede corroborar en la historia. Muy bien. Entonces, ven ustedes que esas implicaciones históricas tienen que ver por qué y por qué estamos haciendo este repaso, porque estábamos viendo el canon. Entonces, obviamente, no hay solo estos escritos, han habido muchos escritos más y muchos escritos que no los tenemos en la Sagrada Escritura y que sin embargo están mencionados en la Sagrada Escritura. Entonces, por ejemplo, para irnos un poco al Nuevo Testamento, por ejemplo, nosotros tenemos en el Corpus Paulino, o sea, las cartas de Pablo, tenemos 2 cartas a los Corintios. Sin embargo, si uno lee con atención, son 4 cartas, pero no tenemos 4, tenemos 2. ¿Y por qué sabemos que son 4? Porque el mismo Pablo lo cuenta en sus cartas, que ha enviado, no dice que se perdió ni nada porque en su momento no está perdida, sino que la carta llegó y funcionó todo en la comunidad de Corinto, pero esa carta no la tenemos. Pero sabemos que existe o existió. ¿Por qué sabemos? Porque el mismo Pablo dice, yo escribí tal carta. Entonces, cuando nosotros no le ponemos atención a la lectura, a lo que no le estamos dando ese valor que tiene, no solo el mensaje que está allí, sino el esfuerzo humano de quererlo llevar hasta nuestros
hasta nuestro número. Ellos ya hicieron su trabajo, ahora a nosotros nos toca hacer el nuestro. Obviamente, cuando viene la imprenta, todo se facilita, ¿verdad? Y hoy hay Biblias hasta para tirar en todos los idiomas, en todas las lenguas, todo el mundo puede tener una Biblia. Hay para jóvenes, para niños, para pastores, hay de todo. Pero es que eso no fue así siempre, ¿verdad? Eso está como el cuento de Hansel y Gretel, que el papá le está contando a la hija, ese cuento. ¿Conocen ustedes ese cuento de Hansel y Gretel? De estos dos niños que viven en una pobreza muy grande y entonces los quieren perder en el bosque porque no hay comida ni nada y ellos oyen que los van a perder y entonces el niño va botando miguitas de pan, lleva su pan para ir botando miguitas y dice, no te preocupes, vamos a regresar a casa porque yo dejé miguitas de pan. Eso se lo está contando el papá a una nena de 5 años. Y la nena está poniendo mucha atención lo que le está contando al papá. Y entonces después, pues resulta que el papá le dice que los pajaritos y todos se comieron las migas de pan y cuando ellos pues quisieron buscarlas, pues no lo encontraron. ¿Conocen ustedes ese cuento? ¿Lo conocen? ¿Aló? Sí, licenciada. Sí. Cristian, Va. Entonces la niña le dice al papá, ¿y por qué no lo llamó por teléfono? ¿Por qué no usó su celular para llamarlo en lugar de echar las miguitas de pan? ¿Entienden? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? según el contexto de la niña, o sea, porque si hay más herramientas no las aprovechó, ¿verdad? A mí me pasa con alumnos, yo soy maestra. Les digo, cuando yo era niña no había internet, o sea, para ellos es como así va, se acaba de ser, o sea, usted no es tan grande, como que no había internet, como que usaba libros, ¿verdad? O sea, para los niños ir a encontrar contexto no es igual. Ajá. Entonces, para la niña, el celular siempre ha existido, ¿verdad? Siempre ha existido y pues tan sencillo llamar a su papá y a su mamá o a quien sea para que me vayan a recoger, ¿ok? Entonces, así pasa cuando nosotros leemos la escritura que nos salimos del contexto. Por eso decía Gustavo con mucha razón, yo tengo que tomar en cuenta los contextos. Bueno, yo creo que con eso es suficiente de ver que los videos han funcionado en ese sentido. Ahora lo que tenemos que darnos cuenta y también con el proceso histórico, pues ustedes se están dando cuenta ahorita, el escenario que hay en Oriente, pues es de guerra. ¿Y qué es lo que miran? Que gente migra, que lugares se destruyen, que vienen otras culturas que entran en contacto con la que está ahí. Bueno, eso en Israel ha pasado siempre, siempre. Justamente el tema, ahí hay que ubicarse en el contexto geográfico y ver esa franja. Esa parte también la vimos en un momento, que es una franja de paso, es una franja fértil, pero sobre todo que es de paso. Pasan el comercio y todo eso, pasa por esos lugares. Entonces todo el mundo quiere tenerlo. Pero Palestina es la traducción de los filisteos. O sea, ellos siempre han vivido ahí. Y por eso a los israelitas les dicen los colonos, ¿verdad? Porque ellos llegaron como a colonizar. Lo mismo que pasó con Estados Unidos, que fue colonizado por Europa, ¿verdad? Todos los de Europa se vinieron a hacer colonias, colonizar Estados Unidos. No pasó exactamente con los otros países de América, que lo que se vino es la cultura, ya sea de España, de Portugal, de distintos lugares, y esa cultura entró en la tierra pues de Mesoamérica, ¿verdad? Porque tampoco era América. Entonces cuando nosotros vemos eso, eh, entendemos todo el conflicto de la tierra, porque ese es el problema, el conflicto de la tierra. Y nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, Israel siempre, después de que es dividido, después de Salomón,
cuando quedan los dos reinos, el norte y el sur, pues el sur aguantó un poquito de tiempo más, porque fue hasta el 538 más o menos que se fue al exilio en Babilonia, pero el exilio significó que destruyeron todo Israel, destruyeron el templo, destruyeron, eh, y ahí es donde aparece lo que hoy se van dando cuenta de que han habido grupos, volvemos otra vez al texto que estamos viendo, que el tema es tan importante y lo escrito era tan precioso que lo guardan en grandes jarrones y los esconden en cuevas para que no se pierdan. Miren la palabra que utilizó Rita, valorar. O sea, cuando dice encontramos una partecita del Evangelio de Mateo, sí, pero una partecita del Evangelio de Mateo, pues ya implica que hubo textos originales y entonces se empieza a cotejar lo que se va encontrando con lo que se tiene. Y entonces se va revisando el relato y entonces ustedes se dan cuenta hoy cómo la gente pues migra. Bueno, pues entonces eso pasa aquí en el tiempo donde se están pues poniendo por escrito. Y hay que darse cuenta y entender otra cosa, que el Deuteronomio, ustedes están viendo el Pentateuco, ¿verdad? Entonces, en el Deuteronomio, pues fue el deutero significa segundo, segunda nomia, segundo relato. Ese relato iba actualizando los acontecimientos, pero un poco como decía Rita hace un momento, un tema atemporal, o sea, aquello que pasó, hoy nosotros vemos cómo eso nos puede iluminar el presente para no cometer los mismos errores y al final terminaban cometiendo los mismos errores. Bueno, y volvían a tener, ahí sí que como decía la canción, tropecé con la misma piedra y con el mismo pie, la misma historia. Entonces es cuando se pierde la memoria histórica y el Shema Israel es, acuérdate Israel, acuérdate quién eres, de dónde saliste, y eso nos tocaría a todo el mundo, acordarnos realmente de dónde salimos, de dónde venimos y todo ese proceso histórico y cómo Dios ha actuado en esa historia personal de cada uno, porque ahí se nos quitarían muchos humos de autosuficiencia, ¿verdad? Porque ese es el problema, que yo soy y yo hice y ahí yo me pude. Hay gente que dice que hasta se salió solita, se formó solita, se hizo solita y que nadie la ayudó. Bueno, eso se llama autosuficiencia, ¿verdad? Pero generalmente eso, pues el profeta hablaba y decía, acuérdate Israel, acuérdate, ¿de dónde saliste? Acuérdate, ¿cuáles eran tus raíces? Cuando hablan de Abraham, pues hablan de un pagano, porque Abraham era eso. Hay que leer el final del capítulo 11 de Génesis para ver quién era, de dónde venía Abraham. Ahí está escrito en el capítulo 11 del Génesis, los últimos versículos. Cuando en una genealogía, y aquí entonces vemos la función literaria de la genealogía, que es unir dos momentos históricos que han pasado tiempo, ¿verdad? No tiene una función histórica, como por ejemplo hoy nosotros nuestro árbol genealógico, que nosotros, quién es mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi bisabuelito, mi tatarabuelo, no, eso no tiene. Y si se dan cuenta, pues por mucho que nosotros lleguemos, ¿a quiénes llegamos? Al tatarabuelo, ¿a quién llegaremos? En nuestro árbol genealógico, ¿verdad? No, las genealogías en la Sagrada Escritura tienen la función de unir puentes. Entonces, si yo quiero saber quién es Abraham y qué mérito tuvo para tener esa relación Yahvé con él, porque el protagonista en toda la Sagrada Escritura es Dios. Siempre él es el protagonista, siempre tiene la iniciativa, siempre es el que se quiere dar a conocer, él siempre es el protagonista. Y obviamente su coprotagonista es el ser humano, porque hace esa relación con el ser humano, con su creación. No hace la relación con un perrito, con un gatito o con... No, es con el ser humano.
y lo eleva en dignidad, porque le da su imagen y semejanza, cosa que no se la dio ni a un gatito, ni a un perrito, ni a una tortuga, ni nada de eso. Entonces, es importante darse cuenta de ese valor y de ese querer transmitir. Eso no se llama fanatismo, eso se llama convicción de algo que tiene un valor y que yo quiero que lo conozca. No solo mi pueblo lo conocen más, de ahí que Jesús diga, vayan por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, y sean testigos, no dice que vayamos a hablar y a decir, sino sean testigos. ¿Qué quiere decir testigos? Que lo mismo que le pasó a cada uno de estos personajes les está pasando a ustedes. Porque si no es eso, pues ahí es donde todo se olvida, ¿verdad? Porque no me está pasando a mí, es que quiero meterme en la cabeza un montón de ideas que pues no puedo. Y para ajustes, ideas que se contradicen unas con otras, peor todavía. ¿Con cuál me quedo? Mientras que si es una historia fundamentada en esa palabra que es veraz y que me va construyendo, pues yo voy entendiendo cada pasaje y me doy cuenta que, aunque Gustavo decía, no fue escrito para mí, pero yo puedo entenderlo desde mi realidad, que sí fue para mí, porque yo lo estoy viviendo exactamente igual, no con las mismas experiencias exactas, sino pues haciendo analogías, ¿verdad? Entonces, no sé si Rita quería hablar o dejó su vida a su mano. No, tenía una pregunta ahorita que usted tocaba el tema o mencionaba a Abraham. Ujú. Al final del capítulo 11, como usted bien lo dice, él era pagano, Sí. él era pagano. El Ujú. valor de haber podido escuchar, o sea, yo a veces me pregunto cómo él, o sea, Dios nos ha buscado, él encuentra la forma, o sea, ¿cómo escuchó él la voz de Dios y hacerle caso, siendo aún él pagano? O sea, es bien cuestionante. ¿Cómo pudo, teniendo tantos dioses, cómo pudo entender, escuchar y creerle a uno solo? Porque ese es el dilema, porque tenía muchos dioses y esos dioses eran nacionales, porque así eran los dioses era de cada nación. Entonces, pero ahí hay, en ese relato, de los finales del capítulo 11 es preciosísimo. Es una genealogía que si yo no le pongo atención, no le encuentro la belleza. Pero resulta que sale de Ur de Caldea con su papá, su mujer Sarai y con su sobrino Lot, porque su papá, el papá de Lot, había muerto. O sea, Abraham tenía dos hermanos más. Y uno se queda en Ur de Caldea y el otro ha Se va muerto con él. y entonces Lot se va con él, que es sobrino, ¿verdad? Entonces, llegan a Haram, ahí se establecen por un tiempo y muere, muere el papá de Abraham. Fíjense, en un momento donde Abraham no, fíjese bien, Rita, lo que usted preguntó y lo que le voy a contestar. En un momento donde Abraham queda en una tierra que no era la de él, sin su papá, sin heredad porque su mujer es estéril, como jefe de una tribu que no sabe qué hacer. Cuando él está en un proceso de confusión, fíjense lo interesante de cómo empieza la historia de la salvación. Cuando no tiene este personaje un lugar, algo donde yo pueda apoyarme porque se murió mi papá, mi mujer no tiene ningún hijo, yo tengo la responsabilidad de esta tribu y tengo al sobrino, ¿y qué voy a hacer? ¿Para dónde agarro? ¿Qué me quedo aquí o qué hago? Ahí entra Dios. Fíjese, en su momento más bajo, ahí entra él y pues no le cuesta porque lo que le dice, ya ves, sal de todo esto, deja todo eso, despójate de todo
yo te mostraré un lugar, pero el mostraré no le dice ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ni nada. Y entonces luego le dice, y te voy a hacer esto, si tú me crees, y no lo dice a cada uno. O sea, qué mejor estar uno con su creador, con el que lo conoce a uno, sabe quién es y le conoce sus momentos bajos, difíciles. Sí, pero nosotros no queremos, creemos más en otras personas o en nosotros mismos o en nuestra autosuficiencia o en nuestra inteligencia, qué sé yo. Pero resulta que Abraham le creyó. ¿Y cómo sabemos que le creyó? Porque el versículo 4 dice, marchó. O sea, hay que entender que la Sagrada Escritura no da tantas explicaciones, pone una forma literaria, yo tengo que entender esa forma literaria y no es que yo voy a ir interpretando a mi manera, sino que yo voy a ir descubriendo ahí, porque ahí no dice en ningún momento de que entró, pues la relación de Yahvé con Abraham es en su momento más bajo, donde no dice nada, eso yo ya lo entendí porque porque la genealogía me lo contó en el versículo 11. O es como usted decía, Rita, hace 8 días, por ejemplo, yo nunca me imaginé lo que usted está diciendo, que Jesús no era leproso, pero murió totalmente desfigurado como era. Sí, es que eso no lo dice el texto, pero yo lo descubro. Ajá. Y lo descubro no solo porque estoy viendo lo que está pasando en la pasión, sino porque se está ilustrando con los cantos del siervo doliente. Entonces yo descubro, porque ahí dice, apartaban su cara de mí como que era un leproso, un maldito, o sea, hay palabras muy fuertes. Entonces, claro que ahora se pasa eso por procesión y ahí van hasta como danzando con la procesión y la gente con la música se enternece y le salen las lágrimas. No, pero no era así, esas eran catequesis que cuando la gente no podía leer, no sabía leer ni escribir, porque esa ha sido una pobreza para la mayoría del pueblo. O sea, se escribió, se hizo ese esfuerzo, pero la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. Entonces entraron las pinturas, la escultura, todas todas esas artes apoyando este mismo mensaje. O sea, el mensaje ya no entonces es solo una Biblia, sino que también tenemos figuras, tenemos imágenes esculpidas, tenemos pinturas, pero eso en ningún momento era para yo que me hincara ahí, pusiera candelas ni nada de eso. Eran catequesis para que a mí no se me olvidara lo que está escrito y que yo no lo podía leer. Es así de sencillo. Ahora, que nos ha faltado formación y que esa formación, pues nosotros caemos en la cuenta de muchas equivocaciones que al final se fueron cultivando. ¿Por qué se fueron cultivando? Porque hay muchos procesos históricos. Si se refiere a Guatemala, Guatemala se quedó sin sacerdotes y sin religiosos con Justo Rufino Barrios. Entonces los que se quedaron fueron los bizantinos y las hermanas de la caridad, y entonces porque estos trabajaban, así dijo Justo Rufino Barrios, los otros no hacían nada. Bueno, entonces, ¿qué pasó ante esa dificultad que hoy lo pueden comparar ustedes con Nicaragua? Sacaron a los sacerdotes, pusieron presos. ¿Quiénes se quedan cultivando la religiosidad? Los laicos. Pero tampoco van a entrar con estas profundidades. A ellos lo que les interesa es celebrar la Purísima, porque es la Virgen de Concepción. Entonces, ahí se van formando las cofradías y se van formando las hermandades, que después, cuando ya entran los sacerdotes, pues estos ya se sienten dueños de eso, de la imagen y de todo, y entonces ya entran otros temas. Pero todos esos procesos históricos han formado parte de algo que hoy vivimos y que nosotros lo tenemos que comprender. Lo mismo ha pasado aquí. Estamos hablando del canon, estamos hablando de que en esos procesos de migración, pues muchos judíos se fueron por las guerras y todo, entonces ya no hubo solo un canon. ¿Por qué? Porque otros crecieron fuera de Palestina o fuera de Israel y tenían otro idioma.
Entonces, ahí encontramos, es la misma razón por qué los evangelios están escritos en griego. ¿Por qué? Si Jesús no hablaba griego, hablaba arameo, hablaba hebreo, griego. O si lo hablaba, pues no era para que todo su mensaje fuera en griego. La gente a la que le hablaba Jesús le entendía, era la gente de su pueblo y era gente sencilla, no eran gentes eruditas ni profesionales, era gente sencilla del campo, del mar, enfermos. Entonces la gente le entendía cuando miraba sus gestos, sus palabras, su cercanía. Claro que para ellos no solo Jesús, sino que lo que hacía y decía era una buena noticia. Pero la palabra evangelio, o sea, buena noticia, tampoco es una palabra religiosa, sino que es una palabra que se utilizaba en el contexto romano. O sea, no había internet, no habían cartas, no había nada. ¿Qué era lo que había? Pues un caballo y un heraldo que se subía al caballo y que llevaba el rollo, pues, y lo iba a leer a cada país o cada lugar que Roma pues estaba ahí ubicada y leía las buenas noticias o los avances o lo que fuera. Entonces, era una buena noticia siempre. Pues Jesús fue la máxima buena noticia para todo el que está en un nivel bajo. Hoy tal vez no le damos tanta importancia porque entre nuestro siglo tan autosuficiente, pues ya todos ya dicen que no necesitan ni de Dios, ¿verdad? Entonces, pues ya no es necesario. Entonces ya no es buena noticia. Pero eso está escrito hasta en el Evangelio de Juan. Vino a los suyos no los recibieron, pero a los que lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. O sea que, entonces, pero lo que vemos aquí entonces son dos cánones. Uno que está en Palestina o está en hebreo hasta el día de hoy. Los ortodoxos y los ultraortodoxos y los sionistas y todos los fundamentalistas, pues ellos utilizan el canon hebreo. Tienen solo 22 libros y esos libros están unidos. Por ejemplo, hoy en Profetas vamos a ver Jeremías, Lamentaciones y Baruch. Bueno, ellos lo tienen como un solo libro, nosotros lo tenemos como tres. El Pentateuco, pues es la Torá. Y luego los Ketubim son los profetas, ¿verdad? Los Anahuim son los profetas y otros escritos los Ketubim. Entonces están colocados de otra forma y son 22 libros, pero acuérdense ustedes, ellos todavía los tienen en rollos, ¿verdad? Entonces ellos tienen la Torá, que se la enrollan y la tienen en la sinagoga, en un lugar muy especial, como nosotros tenemos eh, el sagrario, pues ellos tienen su lugar, solo que la Torá no es chiquitita, ¿verdad? Sino que es rollo grande, entonces ellos lo tienen como en un roperito, por decir, pero con madera fina y toda la cosa. Entonces, ese es el canon de Palestina. Y hay que entender por qué. Pues hay gente que se quedó viviendo ahí y gente que se fue por distintas razones. Entonces, pero también, ¿cómo se formó el canon? Pues entonces nosotros vemos que este pueblo en el tiempo de David, pues se llegó a un momento de gloria, de estabilidad económica, de paz, y entonces se quiso poner por escrito todas las tradiciones orales que se traían para conocer las raíces, los orígenes de Israel. Y entonces se van dando cuenta, pues, que Israel no tenía ningún mérito para ser un pueblo. Lo es porque Dios así lo decidió. Él lo eligió y va toda esa interpretación y se va reinterpretando con el Deuteronomio. Entonces, fíjense, por ejemplo, a veces en los textos, lo que les decía anteriormente, se hacen referencias a otros libros que ellos tienen, pero que nosotros no tenemos en nuestra Biblia actual, ¿verdad? Por ejemplo, se habla el libro de las guerras de Yahvé. Pues, se fijan ustedes que tenemos nosotros el Dios de los ejércitos y tenemos
esas narraciones de las plagas y Dios peleando con el faraón. Pero ojo, aquí hay que entender el contexto del momento. Son dos divinidades. Ya dijimos que el faraón es Ram. Entonces él se considera divinidad. Y acuérdense que cuando llega Moisés, o que Yahvé le ha dicho que con el bastón él haga las cosas, pues también los sabios del faraón hacen lo mismo que hace Moisés. Entonces, acuérdense que cuando eso se llama una epopeya, hay una epopeya porque están dos personajes grandes, pues, pues en guerra. De ahí ya ve de los ejércitos, ¿verdad? Porque está peleando por Israel. Ahora, eso hay que saberlo entender dentro del contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de dioses nacionales, o sea, en aquella época, en aquel contexto, cada nación tenía su divinidad y el rey era el representante de esa divinidad, un poco ahorita como los sacerdotes son representantes de Jesús cuando están celebrando los sacramentos, solo cuando están celebrando los sacramentos. O sea, que cuando ya andan de civiles en la calle y todo, pues son personas de mucho respeto y todo lo que ustedes quieran, son personas, ¿verdad? Entonces, pero en persona de Cristo, cuando están confesando, absuelven en persona de Cristo. Cuando están consagrando, en persona de Cristo. Y así todos los sacramentos, ¿verdad? Entonces, eso hay que entenderlo. Y es algo parecido, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios no está en contra de nadie porque todos son sus hijos. Pero en ese contexto, pues está dos divinidades peleando, ¿verdad? Dos divinidades, el faraón y Yahvé. Y el pueblo sabe que el faraón es una divinidad, ¿verdad? Fíjense que hoy no es que llamamos así a las personas, pero por ejemplo, se dice la guerra de Putin, ya parece que la guerra de él, pero él no se está muriendo toda la gente. Él está comiendo rico en su palacio, feliz y contento, pero la gente se está muriendo. ¿Y quién orquestó esa guerra? Bueno, siempre por el tema de la tierra. En fin, todo eso pues es para que nosotros vayamos entendiendo, ¿verdad? Las guerras de Yahvé. O por ejemplo, el libro del justo, que es Josué. Y Josué pues también es un conquistador, ¿verdad? Va entrando a, a conquistar la tierra. Pareciera, cuando uno entra y lee las notas de pie de página, Josué ya encontró muchos lugares en ruina, ¿verdad? Pero en el contexto de la epopeya y pues él lo entiende, es Dios que ya hizo la batalla por mí, ya solo nos está entregando la tierra. Entonces, esa es la teología, ¿verdad? Los anales de Judá, anales del reino de Israel, o sea, cada sector del reino del norte y el reino del sur tienen sus anales y están dentro del escrito. También el libro de Macabeos, pues nosotros tenemos dos libros, pero parece que hay más libros de los Macabeos porque es la historia de los griegos, cuando los griegos llegan a invadir Israel, que fue después de los persas. O sea, se fueron al exilio a Babilonia, después los persas, Ciro de Persa lo regresa y después llegan los griegos, ¿verdad? Para que ustedes vean que siempre han estado ellos pues en esa situación. Entonces, la gente que se va quedando afuera, pues va teniendo un canon diferente, pero se va dando el mismo discernimiento para que estos textos entren o no en la escritura. Eso hablábamos hace 8 días, el canon, o sea, la medida por la cual estos libros van a entrar o no van a entrar. Entonces, originalmente en el palestinense están todos los libros escritos en hebreo. Así de fácil. Entonces, no se acepta ningún escrito en griego. Entonces, ese es el factor fundamental, el que van a tener, ¿verdad? Luego, algunas prácticas, por ejemplo, ahí es donde ustedes van a encontrar que los protestantes, o sea, acuérdense ustedes, Lutero es un movimiento de protesta contra la Iglesia Católica, y entonces ellos van a seguir
el libro palestinense, el canon palestinense. Entonces, por eso ellos van a encontrar menos libros, ¿verdad? Porque ya expliqué por qué. Están pues unidos, entonces tienen menos libros, casi que tienen los mismos, pero tienen menos porque están unidos varios. Algunos temas, por ejemplo, nosotros tenemos como muy importantes a los profetas mayores, que ya dijimos que se llaman mayores no porque sean mejores, pero sí fueron grandes personajes. Pero en Israel, pues estuvo Elías, Eliseo, Natán, y ellos no son profetas, pero no dejan nada escrito. Entonces no tenemos literatura escrita de ellos. Entonces, cuando Jesús, en el tiempo de Jesús, pues el libro sagrado estaba, como había llegado más o menos a su final antes del exilio. Y luego, pues, acuérdense ustedes que cuando Ciro de Persa los regresa, Esdras y Nehemías, que van a empezar la reconstrucción del templo, encuentran pues un rollo. Entonces ahí se vuelve otra vez a construir el templo el de Salomón, que había sido destruido, y ahí empieza otra vez la segunda relectura, o sea, el Deuteronomio nuevamente, a actualizar todos los datos hasta ese momento. Entonces, va a ser el libro de la ley, que es el que el profeta, el sacerdote, ¿verdad? Porque tenemos, eso lo tienen ustedes, eh, dice, que fue recibido con gran veneración. Más respeto aún se concedió al texto leído por Esdras, el sacerdote, y escriba hebreo ante la comunidad a finales del siglo V antes de Cristo. Entonces, cuando Ciro de Persa los ha regresado, entonces ellos van, hacen como una investigación de cómo está la situación y ahí es donde Nehemías encuentra el rollo, Esdras lo lee, la gente se convierte y entonces aquí tenemos el canon palestinense, que es el que va a encontrar Jesús en su tiempo, ¿verdad? 22 libros. La cifra es convencional, pues corresponde, ellos ya decía anteriormente que no tenían vocales, 22 letras consonantes, que era básicamente lo que ellos tenían. Y esos son los libros que tienen, reducirlo a sus letras, ¿verdad? Y pues lo que ya les había dicho, muchos libros se juntan. Y luego tenemos la versión alejandrina que surgió cuando estos libros en hebreo se tuvieron que traducir al griego. Y ese proceso se inició después, justamente, imagínense ustedes, está Roma, que es la que tiene el poder por toda parte, Europa, Asia y África, y ahí entra Alejandro Magno con los griegos, ¿verdad? Entonces eso es lo de Macabeos, y es siglo III antes de Cristo. Y entonces hay otras comunidades, hoy existen esas comunidades cristianas, por ejemplo, los coptos, hay otros nombres que ahorita no recuerdo, pero todos ellos todavía son comunidades que tienen esta tradición de sus versiones en griego. Y a estos judíos se les llamó de la diáspora, porque estaban fuera, ¿verdad? Estaban radicados especialmente en Alejandría, porque ya dijimos, Alejandro Magno llega, pues invade, muchos migran, se van para ese lugar, y pues tenemos 1 y 2 Macabeos, Judí, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, que forma parte también de Jeremías, porque pues Jeremías está pero en la parte del exilio a Babilonia. Esther y Daniel. Entonces, todos estos son los deuterocanónicos, que hoy yo creo que algunos protestantes ya los tienen, pero la mayoría de antes, no sé ahorita, pero antes sus Biblias no tenían estos 7 libros. Judith, Tobías, 1 y 2 Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch,
y ya se terminó nuestro periodo aquí. Entonces, esto es en relación al canon, y toda esta explicación era para que ustedes captaran la finalidad de que si nosotros nos decimos que queremos el libro original de la Biblia, pues ya saben ustedes que no vamos a tener el original, pues porque ya vieron los manuscritos, vieron los procesos, y entonces pues no vamos a encontrar el original. No les dejé trabajo porque les voy a poner, no hice la agenda, o sea, no puse la tarea porque se las voy a hacer ahorita con preguntas específicas de todo el trimestre para ver si quedaron claras, pero no van a ser para dentro de 8 días, sino van a ser, se los va a pasar esta semana, pero va a ser para dentro de 15 días que ustedes vayan viendo lo que captaron, ya sea en los videos o ya sea en el libro que tenían también de introducción a la Sagrada Escritura. Entonces, solo tenemos la otra clase de la semana entrante y luego el final, ¿verdad? Que ya tengo que pasar notas. No tengo muchos trabajos de ustedes, así es que les encargo si quieren tener nota, porque tengo que poner alguna nota aparte del trabajo que van a hacer, una especie de zona, que no todo el mundo ha entregado sus trabajos. Entonces nos vemos dentro de 15 minutos. Gracias. Gracias, licenciada. Bien.